Si tienes más de 50 años y tus dientes se ven cada vez más amarillos, aunque te cepilles todos los días, escúchame con atención, porque lo que está apagando tu sonrisa no es el café, no es tu edad, y podría ser exactamente lo que estás usando para blanquearlos. La mayoría de los trucos virales con bicarbonato, limón o pastas abrasivas no están limpiando tus dientes, están eliminando la única capa que los mantiene blancos, y cuanto más frotas, más amarillos se ven. En los próximos minutos te voy a mostrar qué está pasando realmente dentro de tu esmalte y 6 formas seguras de hacer que tus dientes se vean más claros sin dañarlos. El último paso puede ahorrarte meses de frustración y mucho dinero. El primer paso puede comenzar esta misma noche con un ingrediente sencillo, económico y que ya tienes en casa, pero increíblemente eficaz cuando se utiliza correctamente, aunque no todo el mundo sabe hacerlo bien. Y ahí está la clave. El método número 6 es una evaluación simple que te permitirá identificar qué manchas puedes eliminar en casa y cuáles no pueden corregirse con ningún remedio doméstico. Ahora escucha con atención, porque ese ingrediente tan común que tienes en tu cocina no es bicarbonato, no es limón, no es sal gruesa, es algo mucho más suave y estratégico. Es el aceite de coco, sí, el mismo que utilizas para cocinar o para hidratar la piel, pero dentro de la boca puede convertirse en un aliado silencioso cuando se usa correctamente. Después de los 50 años, el esmalte dental se vuelve más fino de manera natural. No es enfermedad, es biología. El problema comienza cuando intentamos compensar ese cambio frotando con sustancias abrasivas. Cuanto más desgastamos la capa externa del diente, más visible se vuelve la dentina, que es naturalmente amarilla. Por eso muchas mujeres sienten que cuanto más intentan blanquear, más oscuro parece el resultado. El aceite de coco no actúa lijando, actúa reduciendo la biopelícula bacteriana. Esa biopelícula es una capa microscópica formada por bacterias, proteínas salivales y restos alimentarios que se adhieren constantemente al esmalte. Los pigmentos del café y del té no se fijan directamente al esmalte limpio, sino a esa película pegajosa. Si no eliminas esa base, cualquier método será temporal. El aceite de coco contiene ácido láurico, un ácido graso con propiedades antimicrobianas estudiadas. Su acción ayuda a disminuir ciertas bacterias responsables de la formación de placa. No cambia el color interno del diente, no sustituye una limpieza profesional, pero prepara el terreno, reduce la acumulación superficial y facilita que el esmalte conserve mejor su aspecto natural. La técnica correcta es fundamental. Necesitas una cucharada sopera de aceite de coco virgen de uso alimentario. Si está sólido, colócalo en la boca y deja que se derrita lentamente. Enjuaga suavemente durante 10 a 15 minutos. No hagas gárgaras ni movimientos bruscos. El objetivo es permitir que el aceite circule entre los dientes y contacte con todas las superficies sin ejercer presión. Puedes hacerlo mientras lees o mientras preparas tu mañana. Pasado el tiempo, escupe el aceite en la basura, nunca en el fregadero, porque puede solidificarse y obstruir las tuberías. Después cepíllate con un cepillo de cerdas suaves y una pasta no abrasiva. Frecuencia recomendada: 3 o 4 veces por semana durante al menos 4 semanas. Si eres principiante, empieza con 5 minutos y aumenta progresivamente hasta completar el tiempo. ¿Qué puedes esperar? No un blanco artificial, no una transformación dramática en una semana. Lo primero que notarás es una sensación de mayor suavidad al pasar la lengua por los dientes. Esa suavidad indica menor acumulación superficial. Con el paso de las semanas, muchas personas observan un tono más uniforme y menos opaco. Errores que debes evitar: no sustituye el cepillado ni el hilo dental. No lo utilices si tienes heridas abiertas o inflamación severa sin consultar con tu odontólogo. No ejerzas fuerza innecesaria. La constancia es más importante que la intensidad. Y recuerda lo más importante:
Antes de invertir tiempo y energía, realiza el método 6, la autoevaluación. Observa tus dientes bajo luz natural. Si el color es uniforme pero amarillento, puede tratarse de dentina visible por adelgazamiento del esmalte. Si ves manchas localizadas en la superficie, es más probable que respondan a este tipo de cuidado suave. Cuando entendemos esta diferencia, dejas de atacar tus dientes y comienzas a protegerlos. Y esa decisión cambia el resultado a largo plazo. El segundo método parece simple, casi demasiado simple, y por eso muchas personas lo subestiman, pero cuando se utiliza con inteligencia puede marcar una diferencia silenciosa y elegante en la apariencia de tus dientes. Quiero contarte la historia de Antonio, 67 años, amante del café fuerte cada mañana. Nunca fumó, nunca descuidó su higiene. Sin embargo, un día me dijo algo que quizás tú también has pensado frente al espejo. No entiendo cuándo pasó, pero mis dientes ya no reflejan la luz igual. No estaban manchados de forma dramática, solo más apagados, más amarillentos, como si el brillo se hubiera ido apagando lentamente. Antonio no necesitaba frotar más fuerte, necesitaba actuar en el momento correcto. Aquí entra el peróxido de hidrógeno diluido. No hablamos de usarlo puro, eso sería un error. El peróxido farmacéutico suele encontrarse al 3%. Para uso doméstico seguro debe diluirse a partes iguales con agua, reduciendo la concentración aproximada al 1,5%. Esa diferencia lo cambia todo. ¿Por qué funciona? Porque el peróxido libera oxígeno activo que ayuda a descomponer compuestos orgánicos responsables de manchas recientes. No pulsa el esmalte, no raspa, actúa químicamente sobre los pigmentos antes de que se fijen con fuerza. El detalle más importante no es solo la concentración, es el momento. Antonio comenzó a enjuagarse 10 minutos después de terminar su café. Solo 15 a 20 segundos, nada más. 2 o 3 veces por semana, no todos los días, nunca sin diluir, nunca como sustituto del cepillado. Después de 6 semanas me dijo algo que me gustó escuchar. No parecen dientes nuevos, parecen mis dientes de antes, más claros, más uniformes, sin sensibilidad añadida. Eso es lo que debes entender. Este método no transforma el color interno del diente, no cambia la dentina. Lo que hace es evitar que las manchas nuevas se adhieran y se acumulen con el tiempo. Precauciones claras: no usar en presencia de encías inflamadas, heridas abiertas o hipersensibilidad marcada. No cepillarse inmediatamente después del enjuague. Esperar al menos 20 minutos. Y nunca aumentar la concentración pensando que más fuerte significa más rápido. En el esmalte maduro, la prudencia es la verdadera estrategia. Imagina esto como limpiar una taza justo después de usarla en lugar de dejar que el café se seque todo el día. No estás luchando contra una mancha antigua, estás impidiendo que se forme. A veces el secreto no está en blanquear más, está en evitar que se oscurezca de nuevo. El tercer método genera curiosidad inmediata, porque casi nadie imagina que algo tan común pueda utilizarse de forma estratégica sin dañar el esmalte. Pero aquí debo pedirte atención total, porque este paso no es para improvisar, es para aplicar con precisión. Te presento a Javier, 70 años, disciplinado, cuidadoso pero impaciente. Escuchó que el vinagre de manzana ayudaba a eliminar manchas y pensó que cuanto más fuerte, mejor. Lo usó casi puro durante varios días. El resultado no fue más blancura, fue sensibilidad. Aquí está la diferencia entre un consejo peligroso y un protocolo inteligente. El vinagre de manzana contiene ácido acético.
Ese ácido puede ayudar a aflojar depósitos superficiales recientes y restos minerales que atrapan pigmentos, pero también puede debilitar temporalmente el esmalte si se usa en concentración alta o con demasiada frecuencia. Por eso la dilución lo cambia todo. La proporción correcta es extremadamente baja. Solo 2 o 3 gotas en un vaso grande de agua, aproximadamente 250 mililitros, no más. No una cucharada, no medio vaso, solo gotas. Modo de uso adecuado. Enjuaga durante 10 a 15 segundos, nada más. No hagas gárgaras intensas. No lo prolongues pensando que así será más eficaz. Después escupe y enjuaga inmediatamente con abundante agua limpia para neutralizar el medio ácido. Frecuencia segura. 2 o 3 veces por semana como máximo. No usar diariamente. No combinar el mismo día con otros productos ácidos. Y muy importante, espera al menos 30 minutos antes de cepillarte. El esmalte necesita tiempo para recuperar su equilibrio natural después de la exposición ácida. ¿Qué hace realmente este método? No blanquea el diente desde dentro. No cambia la dentina. Ayuda a desprender acumulaciones superficiales recientes, especialmente si se utiliza como complemento de una higiene cuidadosa. Piensa en ello como aflojar suavemente una película ligera antes de que se convierta en una mancha persistente. Señales de advertencia. Si notas sensibilidad aumentada, ardor en las encías o molestias, suspende el uso. Personas con esmalte muy fino o diagnóstico de erosión dental deben evitarlo sin supervisión profesional. Cuando Javier corrigió la dilución y redujo la frecuencia, notó algo distinto. No un blanco artificial, sino menos opacidad en zonas donde se acumulaba pigmento reciente. Y lo más importante, sin molestias. La clave aquí no es la fuerza, es la moderación. En el cuidado dental después de los 60, la elegancia está en proteger mientras mejoras. Cada método debe respetar el esmalte, no desafiarlo. Recuerda siempre el principio central. No se trata de atacar tus dientes, se trata de mantener el equilibrio, y en ese equilibrio incluso un ingrediente ácido puede tener un lugar si se usa con respeto y precisión. El cuarto método no promete un efecto inmediato frente al espejo, no genera espuma espectacular ni sensación intensa, y precisamente por eso muchas personas lo pasan por alto. Pero si tuviera que elegir una estrategia que trabaje en silencio a favor de tu esmalte después de los 60 años, sería esta: cambiar a una pasta dental que contenga hidroxiapatita. Primero, entendamos algo esencial. El esmalte no es un tejido vivo, no se regenera como la piel. Sin embargo, sí puede remineralizarse en su superficie cuando recibe los minerales adecuados. La hidroxiapatita es el principal componente mineral del esmalte dental. En otras palabras, es el mismo material del que están hechos tus dientes. Cuando el esmalte se adelgaza con el paso del tiempo debido al desgaste natural, la alimentación ácida o el cepillado excesivo, la dentina que está debajo se vuelve más visible y la dentina es naturalmente más amarilla. Muchas veces el problema no es una mancha externa, sino un esmalte más fino y translúcido. Aquí es donde la hidroxiapatita marca la diferencia. Las fórmulas modernas, especialmente las que contienen nanohidroxiapatita, actúan depositando partículas minerales en microfisuras y zonas debilitadas del esmalte. No es un recubrimiento artificial, es un aporte de material compatible con la estructura dental. Imagina un suelo de mármol antiguo que ha perdido brillo porque tiene pequeñas grietas microscópicas. No necesitas rasparlo, necesitas rellenar y pulir suavemente. Eso es lo que hace este tipo de pasta dental cuando se utiliza de forma constante. ¿Cómo elegir correctamente? Gira el tubo y revisa la lista de ingredientes. La hidroxiapatita o nanohidroxiapatita debe aparecer entre los primeros componentes, no al final. Si está en baja concentración, el efecto será mínimo. Evita fórmulas que combinen este ingrediente con abrasivos intensos diseñados para blanqueamiento agresivo, porque estarías reconstruyendo con una mano y desgastando con la otra.
Modo de uso. Cepíllate 2 veces al día con un cepillo de cerdas suaves. Aplica presión ligera, casi como si estuvieras masajeando en lugar de frotar. Dedica al menos 2 minutos al cepillado. Después escupe el exceso, pero evita enjuagar con abundante agua inmediatamente. Deja una fina capa mineral sobre la superficie para prolongar el contacto. Frecuencia, uso diario, mañana y noche. La constancia es clave. ¿Qué puedes esperar? Durante la primera semana notarás mayor suavidad. Entre la tercera y cuarta semana, muchas personas perciben un tono más uniforme y menos translucidez en los bordes. No es un blanco artificial, es un efecto óptico natural, al reducir la visibilidad de la dentina subyacente. Precauciones. No es un sustituto de tratamientos profesionales cuando hay erosión avanzada o sensibilidad severa. Si padeces hipersensibilidad importante, consulta con tu odontólogo para elegir la concentración adecuada. Este método no actúa eliminando, actúa fortaleciendo, y a partir de cierta edad, proteger y reforzar suele ser más inteligente que intentar borrar lo que el tiempo ha transformado. El quinto método suele sorprender porque muchas personas reaccionan igual. ¿Cómo va a ayudar el té si también tiene color? Esa es la pregunta lógica. Pero aquí está el matiz importante. No hablamos de té negro concentrado ni de infusiones azucaradas. Hablamos de té verde suave, sin azúcar, utilizado de forma estratégica. Rafael, 69 años, pensaba exactamente eso. Me decía que el té mancha, así que lo evitaba por miedo a oscurecer más sus dientes. Sin embargo, cuando entendió la diferencia entre pigmento y composición química, cambió su perspectiva. El té verde contiene catequinas, especialmente epigalocatequina galato, un potente antioxidante natural. Estas catequinas han sido estudiadas por su capacidad para reducir ciertas bacterias orales asociadas con la formación de placa. Menos placa significa menos superficie pegajosa donde puedan adherirse nuevos pigmentos. Además, las catequinas poseen efecto antiinflamatorio suave sobre las encías, lo que contribuye a un entorno oral más saludable. No actúa blanqueando el esmalte. Actúa reduciendo el terreno donde se forman nuevas manchas. La clave está en la preparación. Utiliza té verde natural en hojas o bolsitas sin aromatizantes ni azúcares añadidos. No debe ser una infusión concentrada. Deja reposar el agua caliente durante 2 o 3 minutos y luego retira la bolsita o filtra las hojas. El sabor debe ser ligero, no amargo. Modo de uso 1. Beber una taza de té verde tibio después de la comida principal, sin añadir azúcar ni edulcorantes. El objetivo no es sustituir el agua, sino aportar los compuestos antioxidantes en contacto con la cavidad oral. Modo de uso 2. Una vez que la infusión se haya enfriado, puedes utilizarla como enjuague bucal durante 15 a 20 segundos. Luego escupe y bebe un pequeño sorbo de agua natural para aclarar suavemente. Un detalle esencial. Espera aproximadamente 30 minutos antes de cepillarte. Después de cualquier bebida ligeramente ácida o pigmentada, el esmalte necesita tiempo para recuperar su equilibrio. Cepillarse de inmediato puede aumentar el desgaste superficial. Frecuencia recomendada: 3 o 4 veces por semana es suficiente. No es necesario consumirlo diariamente con fines dentales. ¿Qué puedes esperar? No un cambio radical de color. Lo que notarás es una menor tendencia a que se formen nuevas manchas con rapidez. Es un enfoque preventivo, no correctivo. Precauciones. Personas con anemia por deficiencia de hierro deben moderar el consumo de té verde, ya que puede interferir con la absorción del hierro si se ingiere en grandes cantidades. Si tienes diagnóstico médico específico, consulta con tu profesional de salud. Piensa en este método como fortalecer el entorno. Si reduces bacterias y disminuyes inflamación gingival, creas una base más estable. Y cuando el entorno es más saludable, el esmalte conserva mejor su aspecto natural. A veces, el secreto no está en eliminar lo que ya existe, está en impedir que lo nuevo se adhiera con facilidad.
Y ahora llegamos al método más importante de todos, el que muchas personas saltan porque no parece un tratamiento, pero en realidad es el que decide si todo lo demás tendrá sentido. La autoevaluación del tipo de mancha, superficial o intrínseca. Saber esta diferencia cambia completamente tu estrategia. Imagina que ves una alfombra con una mancha. Si el vino cayó ayer y todavía está en la superficie, puedes limpiarlo con cuidado, pero si la mancha penetró profundamente en las fibras hace años, ningún producto suave en casa la hará desaparecer por completo. Con los dientes ocurre algo muy parecido. Las manchas extrínsecas son superficiales. Se forman en la capa externa del esmalte debido al café, té, vino tinto, tabaco o ciertos alimentos pigmentados. Suelen aparecer como zonas amarillentas o marrones irregulares, más visibles cerca de la encía o entre los dientes. Estas son las que pueden mejorar con higiene adecuada, control de placa y medidas preventivas como las que hemos visto. Las manchas intrínsecas, en cambio, están dentro del diente. Pueden deberse al envejecimiento natural, al adelgazamiento del esmalte que deja ver más dentina, a ciertos medicamentos tomados en el pasado o a traumatismos antiguos. En estos casos, el color suele ser más uniforme, a veces grisáceo o amarillento generalizado. No se trata de suciedad adherida, es un cambio estructural. ¿Cómo hacer tu propia evaluación en casa? Primero, observa tus dientes bajo luz natural, no bajo luz amarilla del baño. Colócate frente a una ventana durante el día. Mira el color general. ¿Es uniforme en todos los dientes o ves manchas localizadas en puntos específicos? Segundo, pasa la lengua suavemente sobre la superficie. Si notas zonas ásperas donde el color es más oscuro, probablemente se trate de acumulación superficial. Tercero, piensa en el historial. ¿El cambio fue gradual con los años? Eso suele indicar adelgazamiento del esmalte y mayor visibilidad de la dentina. ¿O apareció más rápidamente tras aumentar el consumo de café o té? Eso orienta más hacia la pigmentación externa. Aquí es donde muchas personas se frustran. Intentan tratar una decoloración intrínseca con remedios caseros diseñados para manchas superficiales y al no ver resultados intensifican la fricción o aumentan la frecuencia. Ese es el error que debemos evitar. Si tras varias semanas de cuidados suaves no observamos ninguna mejora en zonas específicas o si el color es homogéneo y profundo, es momento de consultar con tu odontólogo, no como señal de fracaso, sino como paso lógico. Existen opciones profesionales como limpieza ultrasónica, blanqueamiento supervisado o evaluación del esmalte que no pueden reemplazarse en casa. Recuerda esto, el método más poderoso no es un producto, es el conocimiento. Cuando entendemos qué tipo de cambio estás viendo, dejas de actuar por impulso y comienzas a decidir con criterio, porque una sonrisa bien cuidada no se construye con prisas, se construye con información, paciencia y respeto por la biología de tus propios dientes. Si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes con una idea muy clara. No se trata de blanquear más fuerte, se trata de cuidar mejor. Hoy hemos visto 6 métodos que trabajan con tus dientes, no contra ellos. Primero, el enjuague con aceite de coco para reducir la biopelícula bacteriana donde se adhieren las manchas. Segundo, el peróxido de hidrógeno diluido aproximadamente al 1,5%, usado con prudencia después del café o el té para evitar que los pigmentos nuevos se fijen. Tercero, el vinagre de manzana extremadamente diluido, solo unas gotas en un vaso de agua, utilizado con moderación para ayudar a aflojar depósitos superficiales recientes. Cuarto, el cambio a una pasta dental con hidroxiapatita para favorecer la remineralización del esmalte y mejorar de forma progresiva la apariencia natural del diente. Quinto, el té verde sin azúcar, rico en catequinas, para reducir bacterias y crear un entorno menos favorable a la formación de nuevas manchas. Y sexto, el paso más importante de todos, la autoevaluación.
Saber si tu decoloración es superficial o intrínseca. Saber cuándo puedes actuar en casa con seguridad y cuándo es momento de acudir a tu odontólogo. Ese conocimiento es el verdadero poder. Si tienes más de 50 años, tu sonrisa merece respeto, no agresiones. Merece constancia, información correcta y decisiones inteligentes. En este canal compartimos mucho más que trucos. Compartimos conocimiento práctico explicado con claridad, pensado especialmente para quienes quieren envejecer con dignidad, elegancia y seguridad. Si este contenido te ha ayudado, apóyalo con un like. Compártelo con una amiga, con tu pareja, con alguien que esté luchando en silencio con su sonrisa, y suscríbete para no perderte los próximos videos, porque cada semana seguimos aprendiendo juntos cómo cuidar nuestro cuerpo sin dañarlo. Tu sonrisa todavía puede brillar, solo se necesita la estrategia adecuada